Bienvenidos a validatubachillerato.com. Somos líderes en validación de bachillerato del ICFES 2020. Para esta oportunidad vamos a trabajar todo lo concerniente a la política. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar a trabajar el día de hoy lo concerniente a política. Tenemos que el concepto de política, como lo hemos visto en clases pasadas, es un espacio donde una comunidad se reúne de una u otra forma para escoger entre todos su líder. Y ese líder es quien va a velar por proteger los derechos y hacer cumplir los deberes de cada uno de los miembros, de los cuales se unieron para elegir a ese mismo líder. Él lo que hace es buscar las debilidades y convertirlas en fortaleza. Un político es eso, es un mecanismo, es un medio, es un puente para poder solucionar problemas. Es una persona encargada de recoger el recurso económico, los recursos económicos para distribuirlos de la manera equitativa, donde cada individuo de la comunidad se sienta representado y la calidad de vida mejore constantemente y notablemente. Bueno, entonces vamos a mirar acá lo que es una forma de gobierno y los tipos de Estado. Bueno, aquí hay que partir de un elemento central que se llama poder político. Una cosa es una forma de gobierno, otra muy diferente es un tipo de Estado. Una forma de gobierno es la distribución funcional del poder, como monarquía o la república. Entonces, la forma de gobierno es como la representación por la cual un líder fue escogido o fue impuesto en determinado momento. Quitemos de ejemplo que la monarquía y la república. En ese momento la monarquía está representada por unas familias que llevan mucho tiempo en el poder. Son llamados los reyes. Han visto la monarquía de Inglaterra, la monarquía española. Hay muchas monarquías en Europa donde hay unos reyes, una nobleza, y tienen un cierto poder, no absoluto, sino un cierto poder de liderazgo dentro de toda la comunidad. Y encontramos la república, donde se activa automáticamente la democracia como la herramienta efectiva para poder escoger un líder dentro de la población. Por eso es que nosotros llamamos República de Colombia, porque estamos evocando la democracia como la forma de participación ciudadana para poder escoger un líder que lleve por los caminos del bien a la nación. Tipo de Estado, esa es la distribución espacial, es decir, el lugar donde se presenta ese tipo de gobierno y ese tipo de Estado. Tenemos el unitarismo, federalismo y confederaciones. Cuando hablamos de unitarismo, estamos hablando de que es un Estado único donde no importa las condiciones climáticas, geográficas, culturales, donde hay un gobierno central y ese gobierno central está representado por cada una de las comunidades cada uno de los representantes de la comunidad, y esas personas le obedecen a un eje central o un gobierno central. Es el caso de nosotros. Entonces somos un Estado unitario. Es decir, un bogotano, un antioqueño, un caleño, alguien que iba en apartado en Necoclí, alguien que iba de casualidad en Ibagué, todos, a pesar de la distancia y la diferencia de culturas, pertenecemos a un Estado llamado Colombia. Federalismo. Y estamos hablando de regiones que son gobernadas de forma autónoma. Forma autónoma, cada uno tiene sus propias leyes, pero están unidas todas a un eje central. Es el caso, por ejemplo, como Estados Unidos. Allá hay federalismo. Es decir, allá con Texas, la Florida, son estados completamente diferentes. Las leyes que rigen, por ejemplo, para Florida son muy diferentes para las que rigen, por ejemplo, en Nueva York, ¿cierto? Pero allá, eso depende pues de la región donde se iba. Hay unas leyes que para algunos estados van a ser más fuertes que para otros, de pronto no. Por decir algo, en los estados del sur de Estados Unidos se encuentra la pena de muerte, mientras que en los estados del norte no la aprueban. Y eso quiere decir que cada región es completamente autónoma de hacer sus propias leyes,
de hacer sus propias ejecuciones, como en este caso, pues a nivel de violación de, pues, de derechos humanos, y van a encontrar que cada uno de ellos es completamente independiente, pero se respetan y pertenecen a un eje central. Bueno, confederación, ya estamos hablando de unos territorios mucho más grandes, son territorios donde la población está unida bajo unas estructuras legales, están unidas también, donde se habla básicamente de una unión de estados, una confederación, que los une la lengua, la economía, donde los puede unir determinadas características. Se puede llamar, por ejemplo, una confederación, por decir algo, confederación de la Gran Colombia. Estamos hablando de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es decir, serían 5 naciones completamente autónomas, pero se unen bajo un parámetro económico, lingüístico, cultural. Eso ya es una confederación. Ya hablar en este momento de confederación, no hay. Básicamente el origen es el poder unitario y federalista. Bueno, hay una función del Estado. La función del Estado, el aparato estatal, está conformado básicamente por 3 ramas, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es aquello que se encarga de legislar las leyes, de elaborarlas, de construirlas. El ejecutivo se encarga de hacerlas cumplir. Y el judicial es aquel que si alguien no cumple las leyes, lo van a judicializar, lo van a condenar o le van a abrir un proceso para que ese ciudadano, si no acató las leyes, si omitió el acto legislativo, no le prestó atención al ejecutivo, llámese a la policía, llámese al alcalde, al gobernador, ya un juez entra para sancionar. Entonces es el aparato estatal. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes pensamientos clásicos desde Aristóteles, que fue un gran filósofo. Entonces tenemos que la monarquía es un poder ostentado por un individuo. Se le conoce como rey, emperador, zar. El monarca es el Estado y sus súbditos le obedecen. Esa es la monarquía, ampliamente difundida durante la Edad Antigua, la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Aristocracia es un poder ostentado por un pequeño sector de la población, o sea que la gente que tenía mucho dinero, que tenía mucha tierra. Vemos la aristocracia básicamente durante mucho en la Edad Moderna, la aristocracia. Y la democracia es un poder ostentado por todo el pueblo, democracia directa. Vemos que acá, dentro del pensamiento clásico, nosotros como colombianos, tú y yo, encajamos dentro de la democracia. Somos parte del pueblo y el poder es ostentado por el pueblo cuando vamos y votamos. Bueno, vamos a encontrar que según la filosofía antigua, se habla de una monarquía que es de pronto pura o de pronto unos estados de gobierno puros y otros que están en forma de degradación. Y aquí tenemos, por ejemplo, la monarquía, que es un estado puro. La aristocracia y la democracia son considerados como elementos puros dentro del quehacer político. Pero encontramos que hay una degradación, como la tiranía. Entonces, que la tiranía viene a ser lo contrario a la monarquía. La tiranía es el poder que ejerce de manera absoluta una persona, sin escuchar la voz del pueblo, ni escuchar ni consejeros ni nada. Esa persona hace el rey absoluto, el poder absoluto y se hace lo que él diga. Lo impuro en la degradación de la aristocracia es la oligarquía, es decir, donde son los ricos quienes comienzan a gobernar según sus necesidades, según las necesidades que ellos tengan y que sean beneficiados. Entonces la oligarquía es eso. Han escuchado muchas veces que dicen que la oligarquía criolla, la oligarquía colombiana, eso quiere decir que es un grupo de empresarios, de gente que tiene mucho dinero, de ganaderos, mineros, gente que maneja mucho dinero y hace leyes para ellos mismos protegerse. Eso es la oligarquía. Es como el caso que hemos visto nosotros, que hay muchas leyes que favorecen a los banqueros en Colombia, ¿no es cierto? Pero el pueblo no lo favorece. Eso se llama oligarquía, es legislar, hacer actos de leyes solamente para la gente que tiene mucho dinero. Y de una manera muy impura o degradada de la democracia es la demagogía. ¿Qué es la demagogía?
hablar carreta, es dar vueltas, es hablar mucho y hacer poco. Eso es demagogia. Es caer como en la politiquería. Es como prometer y no cumplir. Todo esto, todo esto surge luego, o desemboca mejor dicho, en el espíritu de las leyes de Montesquieu, en 1748, en plena Edad Moderna, donde él criticó duramente la monarquía, el despotismo, y también habló sobre que la república estaba, o se estaba basando en lo que era la aristocracia y la democracia, que eso no podía ser así. Bueno, la monarquía. ¿Cuáles son las características de la monarquía? El jefe de Estado es un individuo con protagonismo central. Es una sucesión vitalicia, es decir, que para toda la vida. Es hereditaria. Se hace elección por el monarca. Hay una elección de la monarquía bajo dos momentos. Una que es la hereditaria y otra es un golpe de gobierno. Un estudiante me decía, profe, entonces el Papa hace parte de una monarquía. Sí, el Papa hace una parte de una monarquía porque él es considerado el jefe supremo, como especie como de rey, ¿no es cierto?, en el Vaticano, que el Vaticano es un estado completamente autónomo e independiente que está sobre el territorio pues, de Roma. Entonces, esa es la monarquía. Un individuo es el que tiene todo el poder central. Formas de monarquía hay muchas y básicamente se manejan tres. Una que es la absoluta, donde el monarca tiene un poder completamente absoluto, se hace lo que él quiera. Hoy en día se ve en dónde, en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, básicamente, donde ellos son los que mandan, y eso es la última palabra. Semiconstitucional, el monarca tiene atribuciones sobre la constitución. Encontramos, por ejemplo, en Marruecos, en Bahrein, en Mónaco, donde el mismo monarca está regulado por una constitución que fue escrita por el pueblo y por los parlamentarios. Y también era constitucional o parlamentaria. La constitución regula las funciones del monarca, que es el jefe de Estado. Un parlamento elige los ministros y el primer ministro presidente los cuerpos de jefe de gobierno. Aquí tenemos el ejemplo muy clarito de Reino Unido y de España. Entonces, por ejemplo, la reina Isabel no puede hacer lo que ella, en términos vulgares, lo que ella se le dé la gana. Ella está controlada, está regida por un grupo de parlamentarios, o sea, un grupo de representantes del pueblo. ¿Quiénes son? Trabajadores, obreros, artesanos, ganaderos, industriales, que son un grupo de ciudadanos que se reúnen para controlar la autoridad del rey, que en este caso es la reina pues, Isabel. Y la reina también tiene en este momento un primer ministro, donde ella básicamente lo elige. ¿Para qué? Lo elige para que también haya una cierta como igualdad de equidad entre ambas partes. Bueno, pasamos este mapa que se está viendo acá. Lo que está notando de color verde, estamos hablando de una monarquía constitucional. Estamos hablando, por ejemplo, acá de esta región que tiene que ver con Canadá. Encontramos también esta región que tiene que ver con Australia, constitucional. Gran Bretaña por acá. Encontramos que la roja es absoluta, como estamos hablando ahorita de los países de Emiratos Árabes, algunos países que hacen parte de Arabia. El color naranja, encontramos acá lo que es la semiconstitucional, países que tienen que ver con algunos lugares lógicamente, del continente africano. Y la fucsia, estamos hablando de monarquías subestatales, es decir, que son monarquías que están en este momento como una especie como de transición. Bueno, encontramos acá que está la otra forma que es la república. Entonces, la república viene del latín res, res pública, que significa la cosa pública. Entonces, encontramos acá que tiene unas características. Las características principales son que la república tiene división del poder. Aquí el imperio de la ley es constitucional, es decir, que hay unas leyes que las mismas personas del mismo pueblo van creando gracias
a la participación de sus representantes, que en este caso son los congresistas. Igualmente, dentro de la República hay una igualdad jurídica, es decir, como hay unas leyes, hay un bien común, todos y todas somos iguales ante la ley. Hay un jefe de Estado, que es la cabeza del gobierno, que en este caso hace parte del Ejecutivo. Y aquí también hay una sucesión periódica, es decir, cada 4 años. Hay algunas repúblicas que de pronto pueden durar mucho tiempo, pero ya se convierten o se degeneran en dictaduras. Pero aquí hay una sucesión periódica en el caso de nuestros países de 4 años. Y también hay una elección popular a través del sufragio universal o el voto. Bueno, ¿qué es lo que puede acabar de pronto en la república? Un golpe de gobierno, un golpe de gobierno, un golpe de Estado, de pronto atribuido por militares, puede detener lo que es el proceso de la misma república como tal. Bueno, aquí encontramos diferentes formas de la república. Tenemos la presidencialista, donde el jefe de Estado ejecutivo asume cargo público por voto, imposición o de facto. En el caso de Colombia tenemos una república de carácter presidencialista. Semipresidencialismo. El primer ministro es el jefe de gobierno y el presidente jefe del Estado. Ejemplo, tenemos Haití y Francia, donde aquí se cumplen básicamente 2 papeles, donde el jefe de gobierno y presidente del Estado. Unipartidista. En los estados existentes, en los estados existe único partido político, con la facultad de ascender al poder, y esa estructura es en sí misma la del gobierno, como Cuba, China y Corea del Norte. Es decir, hay un único partido político, y ese único partido político es el que lanza a su presidente. Aquí tenemos muchos partidos políticos, aquí en Colombia hay muchos, liberales, conservadores, polo democrático, centro democrático, bla, bla, bla. Pero hay países como en Cuba, ¿no es cierto? En Cuba, en China, solo hay un partido político y ahí solamente se puede escoger. Y encontramos lo parlamentario. El Parlamento designa un primer ministro y un presidente como una especie como de decoración. Aquí tenemos a Israel, Alemania, Italia, Trinidad y Tobago, donde hay un parlamento y ese parlamento, o como especie como de congresistas, designan a un ministro y el vocero del pueblo. Y aquí el presidente es tomado como una decoración, como un objeto decorativo, donde no tiene ni voz ni voto. Simplemente hace lo que les diga el parlamento. Y aquí encontramos diferentes formas de repúblicas. El de color rojito, la presidencial. Mire que está repartido casi por todo el mundo nuestro sistema democrático, nuestro sistema presidencial. Mire, casi toda América, ¿no es cierto? Mucha parte de África, mucha parte de acá de Asia y de Oceanía. Vemos que en Europa no tanto. El verde claro es semipresidencial, el verde clarito, como ustedes de pronto lo pueden ver ahí, ¿no es cierto? Encontramos también el verde oscuro, que es el parlamentaria. El color naranja es el presidencial, compartida entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y tenemos también el color marrón, el color que es como más cafecito, como el caso como de China, como de Cuba, que son partidos o son unipartidistas, donde solamente hay un partido político. Bueno. Vamos a mirar cuál es el contexto republicano pues, que puede haber. Encontramos, la república no es igual a la democracia. Aparece mayoritariamente en los siglos XIX y XX como resultado de la independencia. Es opuesta y rechaza el régimen monárquico. El legislativo se compone por un congreso o una asamblea nacional. En algunos casos se le llama parlamento. La democracia indirecta se limita a oligarquías, algunas plutocráticas y dictatoriales o dictaduras. Algunas repúblicas no poseen constituciones escritas, como la de Israel o la de Libia. El totalitarismo y autoritarismo no son exclusivos de dictaduras. También hay en democracia, también hay esos 2 componentes, totalitarismo y autoritarismo, que son 2 degradaciones de la república. Miren que hay muchas variantes, muchachos, que tienen que ver con
el mismo concepto, el mismo término de lo que es la república. Bueno, aquí encontramos otra palabra que ustedes han visto mucho en algunos panfletos, enrayados de pronto en la pared en el centro, donde se han acusado de pronto a algún miembro acá de político de Colombia muy conocido, donde se le llama el fascismo. Bueno, el fascismo no cree en la bondad natural del ser humano, el del buen salvaje, como decía Juan Jacobo Rousseau, y es sustituido por el bárbaro, el moderno Atila. El fascismo nace del miedo a la muerte, y en su carrera superficial hacia lo más alto, el poder, la belleza y la fuerza, donde esconde el terror y la debilidad. Hay una creencia en una desigualdad natural de los seres humanos. Los seres superiores están predestinados por la naturaleza a mandar a los seres inferiores. La felicidad de estos reside en dejarse conducir por las élites. Ese es el fascismo. Un grupo de personas que quieren una división social marcada, donde hayan unos que manden y otros que sean los mandados. Creen en la desigualdad natural, y que creer sobre la desigualdad natural se encuentra el derecho de hacer pasos positivos, desapariciones y hacer una cantidad de cuestiones, ¿no es cierto?, abogando a lo que tiene que ver con esconder el terror y la debilidad, y para mostrar la belleza, el poder y la fuerza, supuestamente, de una nación, de un Estado. Lo mismo le pasó a Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y a Benito Mussolini. La superioridad de unos individuos conduce al racismo nacional, socialista, que postula la superioridad de la raza aria, particularmente sobre los pueblos eslavos o de origen judío, pero que se hace extendido a los decadentes pueblos latinos. Cuando hablábamos de Adolfo Hitler, él es un fascista. Él creía que pertenecer a la raza aria era mucho más importante y tenía gran poder económico, político e intelectual que el resto de etnias a nivel mundial. El nacionalismo ayuda a cohesionar a la población tras el ilusorio proyecto de la grandeza nacional. Esto desmoviliza a la clase obrera que vendió sus aspiraciones por la idea de la grandeza de su patria, o que murieron en pro de un ideal, causando 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y el genocidio de 6 millones de judíos y de 500.000 gitanos. Encontramos que el nacionalismo va de la mano con el fascismo. El nacionalismo es un amor exagerado a la patria, es un amor exagerado, donde se da la vida y se es capaz de sacrificar familias enteras, exterminar humanos con tal de elevar una bandera y sentirse orgulloso. Vemos que Estados Unidos es un país muy nacionalista. Donde ustedes miren, por todos lados van a encontrar banderas, en todos lados, como recordando a los ciudadanos que se hace parte de la grandeza supuesta de Estados Unidos. Encontramos también otra forma de poder o de gobierno. Esta es la dictadura militar. Entre las características de organización que establecen las dictaduras militares se encuentran la concentración del poder político en una junta de gobierno, generalmente conformada por los comandantes. El gobierno vincula elementos civiles no pertenecientes a ningún partido. Los actos de la junta son valorados como verdaderas leyes. El órgano judicial se sujeta al ejecutivo militar mediante la designación de magistrados y jueces adictos a la dictadura. Los partidos políticos se ven imposibilitados para funcionar y hay nivel de control a los dirigentes y opositores. Aquí encontramos que la dictadura militar, es aquella que está enfocada hacia la dominación del pueblo a través de una junta de gobierno militar a través de las armas. Colombia tuvo una dictadura militar en los años 50 con el general Gustavo Rojas Pinilla. Se comenta que fue la manera, a nivel como hasta gracioso, encontramos que la dictadura de Colombia militar antes fue beneficiosa para el país. ¿Por qué? Porque se abrieron las carreteras, se abrieron muchos pueblos y salieron del atraso, trajeron el televisor a la cotidianidad nacional, la mujer pudo votar. Entonces resulta que el general Rojas Pinilla hizo mucho más cosas que los presidentes que venían detrás, que habían sido elegidos democráticamente.
cosa que de pronto no le gustó a la oligarquía colombiana de la época y simplemente lo bajaron del poder. Entonces, encontramos también dictadores, bueno, en el caso de Colombia fuimos afortunados, pero otros países no. Está como el caso como en Argentina, en Chile, donde la dictadura militar fue tremenda violadora de los derechos humanos. Bueno, aquí encontramos también un modelo socialista del eurosoviético, donde ya ya está pues ya muy revaluado. Los principales planteamientos de Lenin eran, y estamos hablando ya cuando existía hace mucho tiempo la Unión Soviética, la revolución del proletariado, o sea, de los obreros, puede iniciarse en uno de los varios países de la cadena imperialista. Hay un partido del proletario, es el que dirige y garantiza la revolución. Aquí básicamente lo que se quiere es que haya una revolución de obreros y de campesinos que se tomen el poder. A ver, este modelo socialista no fue operable, no fue operativo a nivel mundial. Está confirmado que en grupos pequeños funciona muy bien para comunidades que tienen una sola cultura, un solo lenguaje, una sola religión, pero para pueblos muy diversos como el latinoamericano no se presta mucho. Bueno, es un modelo que fracasó, es un modelo político que ya en este momento pues no se utiliza. Bueno, encontramos también acá que hay algo que se llama capitalismo monopolista del Estado. ¿Qué es lo que están buscando acá? Es una especie como de simbiosis o como de mezcla entre el capitalismo, es decir, la producción de manera libre y espontánea de algunos productos, y la manera como el mismo gobierno controla el monopolio de ese dinero. Es decir, como un socialismo local. Es decir, el gobierno, el gobierno colombiano da mucho dinero, invierte mucho dinero para que todos sembremos arroz. Una vez producido el arroz, ese arroz nos lo va a vender a nosotros. ¿Quiénes? El gobierno. O sea que nosotros producimos para poder consumir. Y lo que quede se vende. ¿Y esa ganancia para dónde va? Para el gobierno. Es un capitalismo monopolista del Estado. Bueno, ya para finalizar esta parte del video, les quiero compartir con ustedes un video que habla sobre la unión entre la economía y la política a nivel mundial. Y vamos a explicar esto con vacas. Estemos por favor muy atentos. Bienvenidos a la economía explicada con vacas. En el socialismo tú tienes 2 vacas. El Estado te obliga a darle una vaca a tu vecino. En el comunismo tú tienes 2 vacas. El Estado te las quita y te da algo de leche. En el fascismo tú tienes 2 vacas. El Estado te las quita y te vende algo de leche. En el nazismo tú tienes 2 vacas, el Estado te las quita y te dispara en la cabeza. En el burocratismo tienes 2 vacas. El Estado pierde una, ordeña la otra y luego tira la leche al suelo. En el capitalismo tradicional tú tienes 2 vacas. Vendes una y te compras un toro. Haces más vacas, vendes las vacas y ganas dinero y luego te jubilas con un montón de pasta. En el capitalismo moderno tú tienes 2 vacas. Vendes 3 de tus vacas a la empresa que cotiza en bolsa mediante letras de crédito abiertas por tu cuñado en el banco. Luego ejecutas un intercambio de participación de deuda con una oferta general asociada, con lo que ya tienes 4 vacas de vuelta, con exención de los impuestos por 5 vacas. La leche que hacen tus 6 vacas es transferida mediante intermediarios a una empresa con una sede en las Islas Caimán, que vuelve a vender los derechos de tus 7 vacas a tu compañía. El informe anual afirma que tú tienes 8 vacas con opción a una más. Coges tus 9 vacas y las cortas en trocitos. Posteriormente vendes a la gente tus 10 vacas troceadas y curiosamente durante todo este proceso nadie se ha dado cuenta de que, en realidad, tú solo tienes 2 vacas. En la economía japonesa, tú tienes 2 vacas, las rediseñas a escala 1:10 y que te produzcan el doble de leche. Pero esto no te da mucho dinero. Luego grabas todo el proceso en dibujos animados y lo llamas Balkimon, e incomprensiblemente te haces millonario. En la economía alemana, tú tienes 2 vacas. Mediante un proceso de reingeniería consigues que vivan 100 años. Nadie se cree que tenga ningún mérito.
En la economía rusa tú tienes 2 vacas, cuentas y tienes 5 vacas, vuelves a contar y te salen 257 vacas, vuelves a contar y te salen 3 vacas, dejas de contar y abres otra botella de vodka. En la economía china tú tienes 2 vacas. Tienes a 300 tíos ordeñándolas, explicas a todo el mundo tu increíble ratio de productividad lechera y si es necesario disparas a un periodista que se dispone a contar la verdad. En el capitalismo americano tú tienes 2 vacas, vendes una y fuerzas a la otra a producir la leche de 4 vacas y finalmente te quedas sorprendido cuando muere la vaca. En la economía iraquí tú no tienes vacas, nadie cree que no tengas vacas, te bombardean y te invaden el país, pero tú sigues sin tener vacas. En la economía hindú tú tienes 2 vacas, las pones en un altar para adorarlas, después puedes seguir comiendo arroz al curry. En la economía suiza hay 50 millones de vacas. Es obvio que tienen dueño, pero nadie parece saber quién es. En la economía neozelandesa tú tienes 2 vacas. La de la izquierda te parece cada día más atractiva. En el capitalismo italiano tú tienes 2 vacas. Una de ellas es tu madre y la otra es tu suegra. En el capitalismo británico tú tienes 2 vacas. Y las 2 están locas. Y para terminar, en la economía española tú tienes 2 vacas, pero no tienes ni idea de dónde están. Pero como ya es viernes, te bajas a desayunar al bar que tienen el Marca. Si acaso, ya te pondrás a buscarlas el miércoles después del puente de San Aniceto. Economía sencilla. Tú tienes 2 vacas. Bueno, muchachos, ya sabemos en sí en qué consiste la política, ya sabemos la intención que tiene la política. Ya en clases pasadas estuvimos trabajando lo que era la política, lo que es un politiquero, fue la visión de la política en ese momento, y que nos demos cuenta que todos en algún momento hacemos parte de este gran engranaje llamado la política. Vimos en el video anterior la unión que había entre lo que es la economía y la política. Los dos siempre andan de la mano, siempre tienen que estar juntos, porque al fin y al cabo el político es quien toma las decisiones, escuchados del pueblo, pero también tiene recursos económicos para poder llevar a cabo y priorizar las necesidades de toda la población. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada y esperamos pues que usted busque más tutoriales, busque otros espacios también para que pueda seguir adelantando y profundizando más este tema de la política y la economía. Muchas gracias, muchachos.